Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por unirse a nuestra nueva charla con especialistas de INTI, de Kaizen y la mejora continua en la PYME. Hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Gonzalo Castiglione. Le agradecemos mucho su participación. También agradecemos a Agustina Parenti de INTI, ella nos ayuda con la gestión de estos encuentros y va a estar conectada en toda esta charla también para colaborar en el chat con todo lo que ustedes necesiten. Esta es una charla introductoria de Kaizen, pero bueno, es una metodología que interesa también a muchas personas que ya la conocen y que quieren volver a escuchar sus principios, volver a reforzar muchas de las cuestiones y aprovechan esta oportunidad para intercambiar también con Gonzalo, hacer consultas. Por lo tanto, las invitamos a formular sus consultas en el chat por escrito y nosotros vamos a compilar esas dudas y se las vamos a transmitir al ingeniero durante la charla y también al final. Yo voy a estar atenta a eso. Así que, bueno, Gonzalo, bienvenido. Ya sería tu turno para empezar a compartir la presentación. Grabación y presentación la vamos a compartir con posterioridad al encuentro. Así que bueno, adelante. Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas gracias de parte de la Secretaría de Industria y Desarrollo, digamos, de invitarnos. Muchas gracias, Agustina, también ahí con quien estamos de parte de INTI, digamos, para que esto pueda darse la charla. Y por supuesto, muchas gracias a todos los participantes, a los que han estado en la charla anterior y hoy también, por supuesto, para nosotros es muy importante difundir estas herramientas. Y bueno, mi nombre es Gonzalo Castiglione, soy ingeniero industrial, formo parte del INTI y estoy en Santiago del Estero físicamente. Hoy lo que vamos a ver es, vamos a hacer una introducción, digamos, de Kaizen. Bien, y ahí un poco para contarles también lo que hacemos desde el INTI, es que somos un equipo de trabajo que tiene como propósito mejorar la productividad y el posicionamiento de las pymes mediante la aplicación de tecnologías de gestión, buscando un desarrollo sostenible de las organizaciones a través de las personas que adquieren las mejores prácticas de gestión. Y bueno, en la charla pasada no hemos definido, digamos, porque vinculábamos Kaizen con higiene y seguridad, pero ¿qué son las tecnologías de gestión? Por ahí algunos no las han escuchado, digamos, yo la verdad que las he conocido desde mi ingreso al INTI, y la verdad que cuando uno dice tecnologías de gestión, ¿y esto qué es? ¿Para qué nos puede servir? Se pregunta uno, ¿no? Y las tecnologías de gestión son todas las herramientas blandas, o sea que no son un sistema informático, no son inversiones, no son máquinas, sino son todas esas herramientas blandas que se pueden implementar en las organizaciones, sea el tipo de organización que sea, con el cual nosotros podemos mejorar la productividad. Después vamos a definir productividad, pero si vamos al término mejora, y eso es el Kaizen, digamos, ¿no? Es la mejora, y lo que se dice de mejora continua es esa mejora sostenida, que se realizan mejoras todos los días, ¿no? Y bueno, y hay un poco para, como les decía, nosotros ahí como se ve en el mapa de la Argentina, estamos divididos en 5 regiones. Yo pertenezco a la región NOA, estoy físicamente en Santiago del Estero, pero INTI tiene sede en casi todas las provincias del país. Somos más de 100 agentes que nos dedicamos a la asistencia técnica y que implementamos herramientas de tecnología de gestión. Tenemos más de 600 empresas asistidas en este año, tenemos capacitaciones, hay proyectos internacionales y realmente hay otras cuestiones muy ricas en el INTI que, bueno, que creo que eso nos motiva a nosotros a seguir y a mantenernos en red. Y dentro del equipo de asistencia técnica y tecnología de gestión, trabajamos en red, o sea que cualquier persona que esté en cualquier punto del país que pertenezca a INTI puede aplicar la misma herramienta y del mismo modo que cualquiera, digamos, de otra región, otra sede. Entonces también eso está bueno, por en el caso de necesitar asistencia, ayuda o información, pueden dirigirse a sus sedes
ya que todos, digamos, estamos con la misma formación y los mismos lineamientos, ¿no? Que eso también es muy importante. Entonces, vamos un poco, para no demorarnos, ¿cuáles son los problemas con los que se encuentran hoy por hoy las organizaciones? Digo organizaciones y no digo solo empresas, porque esto puede ser aplicado. Hoy, después a la tarde, tenemos charlas con cooperativas, se puede ser aplicado en cooperativas, puede ser aplicado en empresas de servicios, pueden ser aplicados en empresas productivas, en la vida de cada uno. No importa la actividad, digamos, no necesariamente tiene que ser productiva, se pueden aplicar estas herramientas que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Y cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos en la actualidad? Tenemos que cumplir con los requerimientos del cliente. Uno de los temas actuales es el costo, otro es la entrega a tiempo y la calidad. ¿Bien? Son los tres aspectos fundamentales con los cuales tenemos que cumplir, sea una empresa productiva, sea empresa de servicio, sea un banco, o sea la actividad que tengamos, ¿no? Entonces, esos son los tres problemas que consideramos más importantes con los cuales nos enfrentamos y tenemos que vencerlos o superarlos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, con el Kaizen y la mejora continua. Entonces, nosotros con la mejora, lo que se plantea, digamos, es que con la mejora continua, perdón, que voy a correr esto. Entonces, con la mejora continua, lo que hacemos es tratar de lograr un impacto en un determinado tiempo, ¿no? Y con la mejora continua son esas pequeñas mejoras, como se ve en la imagen, en donde uno va mejorando de a poco y gradualmente, y a veces tenemos algunos altibajos también, a veces subimos, bajamos un poquito, pero el objetivo es no dejar de mejorar nunca. Y esas mejoras son las que se logran cuando uno implementa Kaizen o cuando uno implementa las herramientas de tecnología de gestión. En cambio, cuando hay una innovación, hay una mejora en un corto periodo de tiempo que genera mucho impacto. Pero las innovaciones y ese tipo de mejoras tienen costos importantes. Nosotros lo que planteamos son las pequeñas mejoras en las cuales uno trabaja con las personas, va implementando estas herramientas blandas, como decíamos, va cambiando un poco de mentalidad, un poco de actitud, va cambiando hábitos, en donde vamos mejorando un poquitito todos los días, pero cuando lleguemos en un determinado tiempo al final, vamos a ver que esas mejoras son realmente representativas y son realmente importantes. Y esas son las mejoras que nosotros buscamos y que queremos cuando planteamos uno de estos procesos, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es Kaizen. Lo que es Kaizen es una palabra, por supuesto, japonesa, que hoy por hoy se le está escuchando un poco más, y está formada por dos palabras, que una es Kai, que es cambio, y Zen es bueno. Creo que todos hoy por hoy o en la actualidad vamos escuchando esta palabra, ¿no? Entonces, como les decía, lo que busca el Kaizen es esa implementación de mejoras, pero en el día a día, que tienen que ser llevadas a cabo por todos, por todas, los integrantes de una empresa. Ahí está empresa, pero también puede ser servicio, puede ser organización, puede ser algo administrativo. ¿Y por qué es importante que sea por todos? Porque si ese cambio se genera solo en un grupo, no va a tener impacto en el tiempo y no va a perdurar en el tiempo. Cuando nosotros empezamos con uno de estos procesos, lo primero que hacemos es, primero, por supuesto, hacer, como veíamos un poco en la charla anterior, la planificación. Tenemos que planificarlo, por supuesto, plantearnos objetivos, definir cómo vamos a llevar a cabo, digamos, toda esa implementación, pero una vez que tenemos definido eso, se inicia con una capacitación, porque no puede haber persona que esté ajena a una implementación de Kaizen o de mejora continua. Tienen que estar todos al tanto, todos capacitados y todos comprometidos. Por supuesto que también, como veíamos ahí en la charla anterior, digamos, para que estos procesos sucedan,
tiene que estar comprometida, por supuesto, la gerencia, la dirección, los socios, las cabezas. Tienen que estar comprometidos ellos y después este compromiso se va yendo hacia los niveles más bajos, digamos, de la organización a través de sus mandos medios, gerentes, supervisores o lo que fuera, o como sea, ¿no? Es la estructura con la que tengamos, ¿no? Entonces, así es como se va involucrando todo el personal. Entonces, esto es importantísimo. Como ya sabemos, hay un poco que son las tecnologías de gestión, que son esas herramientas blandas, que por ahí es difícil de, de, de interpretar. Por ahí nosotros planteamos a los empresarios, a los representantes, digamos, de organizaciones, instituciones o con quien uno trabaje, y por ahí nos cuesta demostrar, digamos, o contar. Pero son herramientas blandas, tecnología de gestión. Se empieza con el Kaizen, que ahí ya sabemos que es el Kai, que es el cambio, el Zen, que sea bueno y fundamental. Objetivos, planificación, compromiso, capacitación y compromiso de todos, ¿no? Entonces esto implica un mejoramiento que es progresivo, por supuesto es progresivo, como veíamos ahí en esa línea de tiempo, digamos, son pequeñas mejoras que se van haciendo diariamente, no todos los días se puede avanzar como queremos, pero si la idea es avanzar, por ahí un pequeño bajoncito, pero hay que volver a darle impulso, pero la idea siempre es mantener esa mejora y no dejar de mejorar nunca, digamos. Todos los días tenemos que hacer una pequeña mejora. Por ahí esas mejoras parecen insignificantes, pero por ahí nosotros vamos a las empresas y ellos, o la institución o con quien uno trabaje, y por ahí se bajonean, porque ellos están todos los días viendo, pero nosotros que cuando los visitamos vemos, y la verdad que las mejoras se notan, y por ahí uno mismo no valora todos esos cambios que va generando. Así que son importantes también valorar esas mejoras y disfrutarlas, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener estrategias, hay que reconocer las oportunidades de mejora. Eso veíamos también en la clase, en la charla anterior. Si uno no reconoce que hay cosas para mejorar, nunca va a implementar Kaizen, digamos. Eso es muy importante. Primero, porque a veces nos pasa también que nosotros reconocemos que tenemos que mejorar algo, pero no lo queremos hacer. También nos pasa eso, ¿no? Pero hay veces, bueno, dice, sí, sé que tengo que mejorar esto y estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Entonces, fundamental participación de todos y la estandarización. Nosotros vemos aquí en las empresas del norte y en general nos pasa también en las empresas del resto del país o por ahí en empresas de países limítrofes o de otros países en los cuales tenemos por ahí la suerte de participar o nos compartimos nosotros las experiencias, y es la falta de estandarización. Nosotros siempre planteamos, tenemos que estandarizar, tenemos que definir cómo y luego trabajar para que eso se cumpla, ¿no? Porque si no, nosotros nos pasa en las organizaciones. Uno va a un lugar, tiene un problema, resuelvo en el momento, pero no defino cómo voy a trabajar y no estandarizo. Y los 2 o 3 meses vuelvo a tener el mismo problema y reniego por lo mismo. Y como que uno está dando vueltas siempre sobre lo mismo. La idea es, cuando encuentro el problema, reconocer que tengo esa oportunidad de mejora, es transformar ese problema en oportunidad de mejora, trabajar, y eso no me tiene que volver a ocurrir, digamos, no tengo que volver a enfrentarme con ese problema, sí tengo que tener problemas nuevos, pero ese ya no. De eso se trata, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante y eso implica un cambio en las personas que trabajan en la organización, que por ahí no es fácil de hacerlo, pero no es imposible, se hace y da muy buenos resultados. Entonces, eso sí que es muy importante, ese cambio como de actitud y de querer hacerlo. Porque, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros, todas las personas, cuando nos enfrentamos ante un cambio? Ofrecemos resistencia. Entonces tenemos que romper esa barrera, digamos, de la resistencia y darnos cuenta de que ese cambio es beneficioso para nosotros, y ahí es donde empieza a girar esa ruedita de la mejora continua y empieza ese círculo que ahora vamos a ver que no tiene que parar nunca más, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en los procesos, ¿qué aspectos podemos mejorar? Podemos mejorar los tiempos, que serán los tiempos de entrega, que son uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos. Podemos mejorar la calidad, que eso siempre sucede.
podemos mejorar la cantidad, podemos mejorar los costos, vamos a lograr satisfacción al cliente, podemos mejorar seguridad, podemos mejorar calidad de vida y podemos potenciar a las personas. Y todos estos aspectos son muy importantes y créanme y créannos a los que trabajamos en INTI, que todos estos aspectos se mejoran y también cuando uno implementa, cuando uno está en un proceso de mejora continua, por más que uno no trabaje directamente sobre uno de estos aspectos, también se ven beneficiados porque vamos mejorando cosas, nos vamos encontrando con cosas, las vamos solucionando y vamos manejando, digamos, distintos aspectos que las mejoras por ahí no solo salen o surgen en donde nosotros queremos, sino en otros sectores o en otros aspectos también. Y ahí uno de los puntos que desde INTI considerábamos que nos faltaban es la seguridad, y es por eso que se ha hecho la publicación de Kaizen, combinando Kaizen con higiene y seguridad, y también, bueno, nos pareció súper importante. Y la charla de hoy también es sobre ese tema y es para cooperativas, como les decía. Por eso decíamos, hay procesos y no tenemos que pensar en que es un proceso productivo, sino que si yo tengo una tarea administrativa, tengo un proceso. Nada más que lo tengo que ver como tal, tengo que definir cuáles son esas partes del proceso y, por ejemplo, lo puedo estandarizar. Y eso posiblemente me dé calidad, puede mejorar los tiempos y haga que se mejoren los costos también. ¿Bien? Y es muy importante el de potenciar a las personas, porque a nosotros también nos pasa por ahí cuando vamos a implementar y que dice, no, que esa persona no quiere colaborar o no sé, o no es buena persona, por ahí nos pasa a nosotros. Y cuando uno inicia en estos procesos, una de las cosas que se mejora es la comunicación. Y entonces por ahí uno empieza a escuchar a las personas y va viendo qué es lo que le pasa a esta persona. Por ahí está disconforme con algo, por ahí tiene algún problema. Entonces uno empieza a escuchar a esas personas y al final por ahí esas personas que nos decían, no, esa persona no colabora, resulta ser clave en la implementación. Entonces también eso es muy importante porque volvemos a lo que planteamos en la charla pasada, el bienestar de las personas, que por ahí no nos ocupamos tanto, pero realmente es muy importante ocuparnos de ese tema, ¿no? Y entonces ahí viene eso de potenciar a las personas, vienen mejoras, empiezan a surgir cosas, esa persona, ese trabajador, ese compañero se siente mejor y bueno, y se da toda una como una revolución, digamos, y un proceso que es muy lindo, ¿no? Entonces también es muy importante eso. Bien, entonces, vamos a clasificar un poco las actividades. Bien, tenemos las tres mudas, que eso también es importante porque por ahí lo vemos, uno ve pero no lo trabaja o no lo tiene en cuenta. Entonces, estas mudas es lo que plantean, digamos, los japoneses son los siguientes. Tenemos el desperdicio, que es muda, que después lo vamos a ver en detalle. Tenemos mura, que es la variación, y tenemos muri, que es la sobrecarga. Bien, entonces, todo lo que son las mudas o desperdicios son esas actividades que no agregan valor, pero sí me generan costo, por supuesto. Entonces, ahí como vemos un autoelevador que tenemos 3 viajes con una caja cada uno. Bien, entonces si en este caso puedo apilarlos, posiblemente los pueda apilar en 3 como se ve en la imagen de abajo, entonces con un viaje realizo mi actividad. Al hacer 3 viajes estoy gastando o haciendo más distancia a mi autoelevador, estoy disponiendo de un tiempo de una persona, del equipo y de un montón de otras cosas que por ahí en las organizaciones uno va y ve, pero no lo trabaja. Entonces es importante empezar y que a partir de hoy ustedes con lo que veamos hoy empiecen a ver estos desperdicios en sus actividades, ¿no? Después la variación también, que es la variabilidad del flujo de trabajo. Por ejemplo, tengo un autoelevador con 3 cajas y uno con uno. Bien, también sucede porque por ahí quiero cumplir con el tiempo, porque eh, por ahí con el afán de cumplir con un cliente o, o la falta de análisis o planificación me hace hacer este tipo de cosas que también generan costos, ¿no? Y por último es la sobrecarga de trabajo, como vemos ahí en el autoelevador, con todas esas cajas que puede ocurrir un accidente, puedo perder calidad, puedo perder producto,
puedo arruinar el autoelevador. Entonces también es muy importante que empiecen a ver en sus procesos, en su trabajo, en su vida cotidiana, digamos, estas tres M, ¿no? Desperdicio, variación y sobrecarga. Bien. Entonces, ¿cuáles son los recursos que invertimos en las actividades? Miren, tenemos el trabajo que agrega valor, que son las actividades que transforman un producto y le agregan valor, y por las que el cliente está dispuesto a pagar. Bien, eso tendremos en verde, pero miren la proporción de lo que está en verde, no de lo que agrega valor, ¿no? Tenemos el trabajo incidental, que son esas actividades que no agregan valor al producto, pero que son necesarias para producirlo. Y tenemos el desperdicio, que es lo que veíamos ahí, la primera M, ¿no? Que son esas actividades que no agregan valor al producto y en este caso no son necesarias. Bien, entonces, ahí está mal. Tenemos que modificar eso. Entonces, ese desperdicio tengo que tratar de eliminarlo. El trabajo incidental lo tengo que minimizar. Y el trabajo que agrega valor lo tengo que mejorar. Bien, entonces, ¿qué nos pasa normalmente cuando nosotros visitamos y nos llaman o vamos de visita o vemos alguna organización y le vamos a hacer un diagnóstico? Todos quieren mejorar lo que agrega valor, pero no se fijan en las pérdidas o en el desperdicio. Y tampoco se fijan en el trabajo incidental. Entonces nosotros lo que planteamos es que no trabajemos sobre lo que agrega valor, vamos a trabajar sobre esos desperdicios. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? Tengo que querer primero mejorar y después tengo que tener, primero definir, digamos, capacitarnos, como ahí veíamos las 3M y ahora vamos a ver las 7 pérdidas, pero tenemos que identificar esas pérdidas y tenemos que trabajar sobre ellas para eliminarlas si se puede y si no minimizarlas. Luego tenemos que trabajar sobre el trabajo incidental y tenemos que minimizarlo, porque el trabajo incidental no lo podemos eliminar, pero sí lo podemos minimizar. En cambio, los desperdicios sí los vamos a poder eliminar, nada más que tenemos que trabajar sobre ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que invertimos en las actividades, ¿no? Y miren la proporción, como les decía, de lo que es lo que agrega valor con respecto a lo incidental y al desperdicio. Entonces, una empresa típica está enfocada en mejorar las actividades que agregan valor al producto. Como veíamos ahí, lo que quiere hacer es siempre trabajar sobre lo verde. Y en cambio, las empresas que están enfocadas en eliminar actividades que no agregan valor, es, digamos, como vemos ahora en la imagen, donde vamos achicando lo que es verde y lo que es rojo, ¿no? Entonces, es importante cambiar ese, ese, ese enfoque, digamos, y trabajar sobre las pérdidas y no mejorar lo que agrega valor, digamos, ¿no? Sino eliminar las pérdidas cuando podemos y minimizar el trabajo incidental. Bien, esas son las variaciones, ¿no? Entonces, vamos directamente a las 7 pérdidas. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, planteamos en las empresas, digamos, cuando hay que trabajar sobre el Kaizen, ¿no? Ya hemos visto lo que es Kaizen, es ese cambio, que ese es un poco más el cambio de actitud que hay que generar, pero todas estas herramientas de Kaizen se basan reducir, en eliminar si se puede y si no, reducir esas pérdidas. Los japoneses, que nosotros tenemos también la suerte de trabajar en INTI, digamos, y formarnos con japoneses, escuchar experiencias de otros países, participar en proyectos con otros países, capacitar a personas de otros países también. Entonces ahí vamos viendo que también los problemas que se tienen son comunes. Digamos, no hay tanta diferencia. Sí, uno por más o también que esté en el norte o en el centro del país, digamos, o en otras regiones, los problemas son similares. Y los japoneses dicen que todas las empresas tienen estas 7 pérdidas, que las vamos a definir ahora, y hay una pérdida que se ha agregado recientemente, y es el talento humano, ya lo vemos. Entonces, la primera pérdida que ellos definen es la sobreproducción. Y ellos dicen que esa es la pérdida
más importante sobre la cual hay que trabajar más. La segunda es el exceso de inventario. La tercera son los productos defectuosos. La cuarta son los sobreprocesos. La quinta, el transporte. La sexta, los movimientos. La séptima, las esperas. Y esta nueva pérdida que se ha agregado recientemente es el talento humano. Es cuando no aprovecho el talento que tienen las personas. Por ahí a nosotros nos pasa también que uno va a una empresa y hay personas que están trabajando en puestos, digamos, vamos a decir, inferiores a los que él podría trabajar. Entonces, eso también, ellos dicen, che, esto es una pérdida, porque esa persona, si puede más, hay que potenciarla, y eso es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Le podemos dar un puesto, o que ocupe un puesto que tenga, en donde pueda ocupar, digamos, todo su talento, ¿bien? Y realizar la tarea. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, y por ahí nosotros también, por nuestra idiosincrasia, considero que por ahí no lo manejamos de la mejor manera, ¿no? Entonces también es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué tenemos que hacer con estas pérdidas? Como decíamos, tenemos en lo posible que eliminarlas, y si no las podemos eliminar, las tenemos que reducir. Bien, vamos a definir ahora estas pérdidas, ¿no? La sobreproducción. Entonces, lo que ellos nos dicen es que producir más de lo necesario o producir antes de lo necesario es la sobreproducción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos no deseados de la sobreproducción? Comprar anticipadamente partes y materiales nos genera costos variables de algo que aún no se ha vendido. Hay utilización de recursos que podrían emplearse para otros productos, bloquea el flujo de piezas partes, aumenta el inventario, lo cual nos da capital inmovilizado, nos da falta de flexibilidad en la programación de actividades, hay deterioro de productos y hay obsolescencia o discontinuidad de productos, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da la sobreproducción, y ellos dicen que esta pérdida es la más importante porque la sobreproducción no genera otras pérdidas, ¿bien? Entonces también cuando hablamos de aumento del inventario y capital inmovilizado, hace que tengamos que disponer de más depósitos, de más control y de un montón de otras cosas que cuando... también cuando nosotros vamos a las empresas nos dicen, bueno, pero yo tengo que comprar anticipadamente porque me sube el precio o alguna cuestión propia, digamos, de nuestro país o de lo que sea, digamos, nosotros decimos, bueno, está bien con un producto, pero no todo. Yo tengo que tratar de aplicar, capaz que hay cosas en donde no lo puedo hacer, pero capaz que hay otras en donde sí lo puedo hacer y genero esa eliminación o reducción de esa pérdida, ¿no? Entonces también hay que ir adaptándolo a nuestra realidad, digamos, ¿no? La segunda pérdida es el exceso de inventario. El stock necesario es el stock exacto. Bien, nosotros también vamos a las empresas y tenemos, vemos sobreproducción y vemos también exceso de inventario. Entonces, los inventarios o el stock, según su forma, pueden ser materia prima, que constituyen los materiales básicos que ingresan al proceso. Tenemos los productos en proceso, que son los materiales en proceso de producción, también conocidos como productos semielaborados. Los insumos son los elementos utilizados en el proceso pero que no forman parte del producto, y los repuestos son los elementos que conforman al proceso productivo. Cuando hablamos de esto, hablamos de estos cuatro aspectos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos el miedo de no satisfacer la demanda, pero lo tenemos que poner ahí en el sub y baja con el riesgo de obsolescencia y el capital inmovilizado, digamos. Por ahí también nosotros decimos, bueno, cuando se analice esto, digamos, hay que analizarlo también en todos los aspectos y hay que tener en cuenta esto, el riesgo de no satisfacer, más capital inmovilizado, más riesgo de obsolescencia. Tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que tratar, o al menos que le planteamos, que se analicen, digamos, en todos sus aspectos para tomar la mejor decisión, ¿no? Ahí tenemos imágenes de excesos de inventarios, que eso después nos trae riesgos, porque el producto no está bien apilado, por ello ocupamos el lugar para el producto terminado para insumo, nos genera movimientos innecesarios, nos genera transporte, nos genera tiempo de espera, digamos, ¿no van?
generando otras pérdidas, ¿no? En este caso es un ejemplo de materia prima. Bien. La tercera pérdida es el transporte. Optimizar el proceso de transporte para luego mejorarlo. Eso es lo que nos plantean ellos. Tiene como objetivo minimizar. Bien. Seguramente no voy a poder eliminar todo el transporte, pero sí lo puedo minimizar. Entonces, ¿cuáles son esas posibles causas? Por ejemplo, el alto nivel de stock. Se requiere de equipos para gran capacidad de carga, insuficiente espacio o uso ineficiente del espacio, perdón. Hay que generar espacios de acceso moviendo cosas, un layout inadecuado. Entonces, el layout es la distribución en planta, cómo distribuyo mis equipos, mis escritores, si es un proceso administrativo o lo que fuere. Entonces, en función de esa distribución voy a realizar mayores recorridos o no de lo que debería, y la falta de métodos que faciliten el transporte. Y ahí vamos está ligado también después a la estandarización, porque se supone que deberíamos definir la forma en que lo vamos a hacer y luego mantener siempre eso, ¿no? Para hacer un poco ahí, para hacer referencia a lo que veíamos antes con respecto a la estandarización. Ejemplos de transporte. Bien, un diagrama de recorrido es una herramienta que nos sirve para este análisis. Entonces nos muestra la trayectoria que recorre cada parte del producto, pone de manifiesto factores como tráfico cruzado, retrocesos y distancias recorridas. Bien, esta es una herramienta sencilla, muy sencilla, con la cual podemos analizar los transportes, como decimos ahí, tráfico cruzado, retrocesos y distancias, y nos van a ayudar luego a la toma de decisiones. Y por ejemplo, ahí en la imagen de la derecha, ahí se ha hecho un estudio y se ha hecho una nueva distribución en donde el flujo es más directo, digamos, y no se elimina, pero sí se minimizan transportes. Bien, yendo desde las materias primas hacia el ensamble, ¿no? Pasando previamente por los lugares donde tienen que pasar, ya sea un mecanizado, sea parte de un proceso productivo o lo que fuere. Bien, pero eso es un ejemplo también de cómo puedo mejorar ahí el transporte. Vamos a la cuarta pérdida, que la cuarta pérdida son las esperas. Cuando un operario, una máquina o un producto debe esperar para continuar el proceso, tenemos que analizarlo, analizar el motivo y saber que esto es una pérdida. ¿Bien? ¿Cuáles son las posibles causas de que tengamos esta pérdida? Desincronización de la producción, largos tiempos de preparación de máquina, que esos son los tiempos de setup, que también es una herramienta que se aplica para mejorar. Flujos con lotes grandes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos largo tiempo de preparación, ese largo tiempo de setup, eso nos obliga a producir lote más grande. Bien, entonces eso también nos genera después mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de movimiento, de espacio para almacenar, me refiero, y nos van generando otras pérdidas. Por eso las pérdidas también están muy relacionadas, ¿no? Están relacionadas entre sí. Cuando tengo un flujo productivo que esté obstruido, cuando tengo procesos que no están estandarizados. Bien, entonces, ¿cómo los puedo eliminar? Teniendo un flujo continuo, teniendo estudio del trabajo, lo cual me va a dar métodos, cuando tengo estandarización, como les decía recién, y cuando tengo flexibilidad de la producción, o sea, polivalencia, que eso también plantean los japoneses, y lo que nos enseñan, digamos, es la polivalencia cuando una persona, un operario, un trabajador, o según el puesto que cubra, no solo conozca o esté capacitado para un puesto, sino que puede ir a cubrir otros puestos. Entonces, el hecho de que esa persona, por ejemplo, capaz que si es un proceso productivo de mecanizado, por ejemplo, que pueda ocupar o trabajar en distintas máquinas o cubrir distintos puestos. Entonces, el día que no tenga producción para la máquina que él trabaja, puede ir y reemplazar y cubrir otro puesto. Entonces, eso me da flexibilidad y voy a evitar, por ejemplo, que esa persona esté sin trabajar o que no tenga trabajo por no tener ocupación en su máquina o puesto, ¿no? Digamos a grandes rasgos en la polivalencia, ¿no? Bien, sigamos nomás. Entonces,
Con respecto a las esperas, es la espera de un producto, demora de proceso o demora de lote, como vemos ahí, en donde vemos que se van juntando y vamos poniendo en capaz que es donde es pasillo, lo cual después nos puede generar un accidente o puede, no sé, un autoelevador golpear un producto y perdemos calidad. Y bueno, y así es donde vamos encontrando, digamos, todas esas pérdidas que estamos planteando, ¿no? Con respecto a la quinta pérdida son los productos defectuosos. Los productos defectuosos provocan importantes pérdidas en horas hombre y materiales. Están asociados a los costos de la calidad y de la no calidad. Bien, entonces, lo que se plantea también es que todas las personas estén capacitadas para que cuando se detecte un producto en la etapa que sea, digamos, del proceso productivo, automáticamente se lo separe de la línea y que no siga agregándose valor, lo cual me va a generar más pérdida. Entonces también ahí también es muy importante la capacitación y detectar los problemas o esos defectos cuando se generen y no cuando haya terminado mi proceso productivo. ¿Bien? Para que no siga agregándole valor a algo que no va a cumplir con los estándares de calidad. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tenemos productos no conformes, ahí nos ha salido una marca, también tenemos bueno, productos ahí no conformes, productos defectuosos, o también tenemos sobrantes o scrap, como vemos ahí en la imagen, y miren dónde están trabajando las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no estamos con la mentalidad del Kaizen, cuando no estamos pensando en las pérdidas, uno ve eso y capaz que uno está trabajando y uno sigue y va y lo ve común. Pero en realidad, por eso es el Kaizen y es que tenemos que cambiar esa mirada, cambiar esa mentalidad y tener en cuenta las pérdidas y tener en cuenta y tratar de identificar y de buscar e identificar y de querer mejorar. Porque cuando estamos con esta mentalidad, sería inadmisible trabajar de esa forma, porque también una de las cosas que más nos preocupa es el tema de la seguridad. Obviamente, seguramente la calidad no va a ser buena, pero también la seguridad, una persona se puede resbalar, tropezar, meter la mano en la máquina o generar el problema que sea, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de productos defectuosos, ¿no? Entonces, también es importante definir qué es defectuoso, definir mi estándar, digamos, de calidad, definir cómo tiene que ser el producto. Una vez que yo defino eso, y capacito, cualquier persona puede retirar un producto de mi línea y evito que se siga agregando valor, ¿no? Entonces, bien, perdón. Ahí tenemos los sobreprocesos. Bien, que es cuando, el sobreproceso es cuando si mi mercado me pide un determinado producto que yo aumente características o aumente cosas a ese producto sin que el mercado me lo requiera, sería un sobreproceso, ¿no? También eso es importante porque hay que ver qué es lo que nos está pidiendo el mercado para evitar ahí ese sobreproceso, ¿no? Eso creo que es sencillo, pero también lo tenemos que tener en cuenta. La séptima pérdida, si no me paso del tiempo, son los movimientos. Los movimientos que realizan los operarios o el equipamiento que no contribuye a agregar valor al producto, todo eso es la séptima pérdida, digamos, que son las actividades en los puestos de trabajo. Menor producción por unidad de tiempo nos va a generar tengo que tratar de generar menor producción por unidad de tiempo y deficiente planificación ergonómica que puede provocar cansancio o fatigas musculares. ¿Ven? Miren ahí como vemos en la imagen, hay una persona que está en un puesto de trabajo y para llevar los productos uno tiene que dar vuelta, tiene que pasar por otras cajas, tiene que ir, tiene que volver, digamos, entonces no es lo correcto. Tenemos que analizar porque el transporte está relacionado a los movimientos que veíamos con autoelevador y en este caso son los movimientos que las personas tienen que realizar para cumplir con su tarea. ¿Qué es lo que pasa también? A nosotros por ahí nos pasa que no estamos o no conocemos por ahí un proceso productivo y visitamos la empresa y vemos que esto pasa y lo planteamos. Pero ¿qué es? Que a nosotros, ¿qué nos pasa? Tenemos como ya internalizadas, digamos, las 7 pérdidas y el tema de la mejora. La idea de ahora es que ustedes queden también un poco con esto de las 7 pérdidas y vayan a sus procesos y empiecen a ver en qué se puede mejorar. Y eso sí es algo concreto que lo pueden ir haciendo, ¿no? Y empezar a cambiar esa cultura, querer mejorar, ¿bien? No solo identificar, sino después querer hacerlo mejorar.
Bien. Ahí, por ejemplo, ese es un ejemplo concreto de los movimientos que tiene que hacer una persona, ¿no? Y obviamente también falta un estudio ergonómico, miren las posturas, cómo está agachado, no está bien sentado, pero eso es un caso común y típico y me imagino que ustedes también lo están viendo y se imaginarán algunos de sus procesos, digamos, ¿no? Pero también es importante identificar y trabajar sobre ellos, ¿no? Y este tipo de, digamos, como el que se ve en la imagen, capaz que con un poco de planificación se puede mejorar y se mejora bastante, ¿no? Y sin grandes inversiones, me refiero. Por ahí en otros procesos, pues sí puede ser más costoso, pero en este caso creo que no. Bien. Y después la última pérdida que las que se ha agregado, que es el no aprovechamiento de las capacidades de las personas ni de sus competencias, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esas posibles causas? Falta de conocimiento, falta de capacitación, no tener la polivalencia, falta de delegación o falta de confianza. Esas son algunas de las posibles causas por las cuales estemos desaprovechando la capacidad de una persona. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Dar participación al personal en actividades de mejora continua, la que estamos planteando, círculos de caridad, implementación de herramientas como el 5S, que una de las primeras herramientas que se aplica cuando vamos a aplicar Kaizen, digamos, la base de la pirámide del Kaizen, es MED, como decíamos ahí, cuando tenemos que cambiar, cuando tenemos un tiempo largo de preparación de máquina, con esta herramienta es MED, mejoramos ese tiempo. Tenemos que motivar al personal. Cuando aplicamos Kaizen, se genera esa motivación. Tenemos que tener mucho trabajo en equipo y tenemos que identificar a esos líderes naturales que siempre están. Nada más que hay que identificarlos y hay que potenciarlos, por supuesto. Entonces, en este enfoque, en los procesos hay un abordaje integral de la oportunidad de mejora y tenemos el Gemba, que es el lugar real, el Genbutsu, que es el objeto real, y el Genchitsu, que es el dato real, que son, es la información, digamos, las cosas en las cuales los japoneses se fijan como para abordar esas oportunidades de mejora, ¿no? Y lo que nos van planteando nosotros y nos van enseñando a nosotros que tenemos que trabajar en ello para poder mejorar. Bien, así que bueno, ahí estamos. Creo que con el tiempo estamos bien. Nos queda un espacio ahí para algunas preguntas, si que hubiere, o para algún aporte. Muy bien. Bueno, gracias, Gonzalo. Muy completa la No, presentación. Bueno, somos más de 300 conectados. Así que bueno, vamos a tomar algunas de las consultas recibidas que son muy variadas y muy interesantes. Algunas de personas que están un poco más en tema y otras que es la primera vez que lo escuchan. bien. Aquí Gustavo, al inicio de la charla, nos preguntaba si hay en realidad una disputa entre Kaizen o Kaikaku o entre Kaizen e innovación. ¿Vos qué crees sobre esto, Gonzalo? Creo que disputa no, digamos, pero sí por ahí en algún punto, por eso lo definíamos y lo diferenciábamos ahí. Puede ser como que en algún punto, digamos, en algunos puntos se choquen o capaz que hasta se junten o hace que trabajan en conjunto, pero creo que la diferencia eh, es claramente que cuando trabajamos con Kaizen, es que trabajamos sobre las personas, no trabajamos sobre equipos, no se trabaja, sí, después pueden venir inversiones, digamos, ¿qué es lo que nos pasa normalmente? Empezamos a trabajar con las personas, se van mejorando y después el dueño, el empresario, el líder o quien esté se engancha, entonces pueden venir inversiones, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros con el Kaizen trabajamos sobre las personas, el cambio se tiene que dar en las personas, tenemos que cambiar hábitos y eso se da cuando la persona se da cuenta de que lo que está haciendo mejora su bienestar, hace que demore menos, hace que transporte menos, que se comunique mejor, se definan cosas. Entonces así es como se va mejorando, pero eso es de la persona. Las innovaciones generalmente son con equipamientos o con otras cuestiones que sí son costosas y generan grandes cambios en el momento, digamos. En cambio, la mejora continua se va mejorando, pero yo creo que la diferencia, y esto es muy particular, ¿no? Es que en el Kaizen se trabaja sobre las personas. Bien.
Bueno, aquí nos preguntan, ¿Kaizen es especial para ser utilizado intraempresa o puede ser utilizado en la cadena de valor de una industria? Nos pregunta Pablo. Qué buena pregunta. Por ejemplo, en el caso de Toyota, digamos, ellos trabajan, digamos, creo que es el mejor ejemplo aquí de Argentina, ellos trabajan con todas estas herramientas, ¿no? Y se las aplican y funcionan aquí en la Argentina. Y ellos lo que han hecho es, lo que hacen normalmente es ir formando, ir transmitiendo esas herramientas a sus proveedores. Y por ejemplo, nosotros, por eso uno dice, bueno, pero esto es difícil, por ahí nos plantean, ¿no? Y entonces nosotros decimos, sí se puede, porque hemos visto empresas, por ejemplo, proveedores de Toyota, que le proveen a Toyota lo que necesitan en el momento justo en el que necesitan, y viven en Argentina y tienen los mismos problemas que todos y cumplen. Entonces, de poder se puede. Y en este caso, por ejemplo, ellos van transmitiendo hacia sus proveedores con esa idea de que vaya mejorándose hacia los demás sectores de la cadena, ¿no? Y hay un estudio que se ha hecho en la industria del petróleo, en donde se ha analizado hasta 9 anillos previos, digamos, a la industria petrolera. No lo conozco en detalle, por ahí capaz que Agustina lo conoce más, pero sí se mejoran cadenas, digamos, ¿no? Creo que Agustino levanta la mano, no sé si Agustino levanta la mano, pero sí se pueden mejorar, digamos, en cadenas, y esto la idea es también, che, yo en realidad solo no puedo trabajar en esto, ni en mi organización, ni con mis proveedores ni mis clientes, digamos. Entonces sí se tiene que ir como desparramando hacia los demás, ¿no? No sé si Agustina tiene levantada la mano. No, no, perdón. No, no lo conozco en detalle, Gonza, es en líneas generales lo que vos No. comentabas. Bien, excelente. A ver, que compartiste en la última filmina, que eran datos de contacto, les decimos que tanto las presentaciones como la grabación, como los datos de contacto, los vamos a compartir con posterioridad a este encuentro. Gonzalo, más Sí, consultas tenemos. bien. Aquí, Rocío consultaba. Kaizen es un estándar tipo la ISO 9001. ¿Hay material disponible para la implementación? Tenemos material y se lo puede descargar desde nuestra página de Inti, o si no, también se puede consultar, digamos, a la oficina de Inti que esté más cerca en función de dónde esté. Digamos, también es una buena pregunta y nos la hacen, digamos, cuál es la diferencia, digamos, con respecto a las ISO, hay que seguir como un estándar, hay un proceso, hay determinadas cosas que hacer. En cuanto al Kaizen, esas cosas que hacer las va definiendo la empresa, digamos, que no necesariamente están estandarizadas, y cada implementación de Kaizen es particular a la idiosincrasia de la organización y a lo que quiera mejorar, ¿no? Creo que por ahí esa es la diferencia, es una buena pregunta. El otro está como estandarizada, como que formulario de cuestiones que hacer. Y también en las normas habla de la mejora continua, porque es una de las cosas que tenemos que cambiar, digamos. Pero este es como, digamos, no está tan estandarizado, las tareas las definimos nosotros, los objetivos los definimos nosotros, y generalmente, ¿qué nos pasa? En función de cómo la empresa se enganche, es hasta dónde llega. Uno dice, che, arrancamos aquí, sabemos. Pero en función de lo que vaya haciendo y del beneficio que vaya viendo la organización, es hasta dónde ponen, digamos, y hasta dónde se llega también. Por ahí creo que esa es un poco la diferencia. Ahí Agustina dice que dejan el link para las publicaciones. Bueno, bien, vamos a compartirlo entonces. Perdón, Vicky, te estamos escuchando muy mal. Yo también estoy escuchando corto, ¿no? Si querés para sacar la cámara. Intentar. Bueno, creo que la perdimos definitivamente a Vicky, a ver si la recuperamos.
Si no, seguimos nosotros con la lectura de las preguntas Sí. que nos Hola, fueron dejando hola. por el... Ahí está ¿Volviste, Vicky. Vicky? Ahí, Buenísimo. ahí volví. Ahí volví. A ver si me escuchan. Y ahora sí, Perfecto. perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bueno, Adelia nos consultaba, Gonzalo, ¿es necesario un consultor externo o se puede hacer una autoevaluación para contemplar las actividades que son favorables o no para la empresa? Se puede hacer una autoevaluación, se puede hacer y es súper valioso. ¿Cuál es la diferencia por ahí entre cuando sea un consultor externo? Digamos, esto también es personal, ¿no? El consultor externo por ahí tiene un ojo como más crítico, no está, como digo yo, viciado, digamos, de ese producto, entonces es más, o de esos procesos. Por ahí es más fácil nosotros que ya tenemos ahí como esta mentalidad, y uno va y desde afuera, que nunca ha visto, ve como todas estas pérdidas, el que está adentro está como que siempre en el mismo problema y asume como parte del proceso muchas de estas pérdidas, ¿no? Entonces, eso por ahí es la diferencia cuando es interno, cuando es externo. Y después también por ahí en el seguimiento, considero que es bueno que sea alguien externo. ¿Por qué? Porque cuando uno está adentro, tiene un montón de problemas. Entonces, entiende y justifica a las personas que tienen que realizar tareas porque sabe que ha estado con un problema y no ha podido realizar. En cambio, el externo va y busca la tarea. Entonces, por ahí genera como una presión extra que en este caso ayuda a que esto avance como un poco más rápido. Pero internamente se lo puede hacer, ¿no? Se lo puede hacer y hay material y hay auditoría y hay un montón de material que se lo puede descargar, algunos gratuito, otro no, desde la página de INTI, que le serviría, digamos, para implementar de manera interna o autónoma, digamos, ¿no? Bien. Hay una Gonza, consulta. perdón, Vicky, ahí Sí, me gustaría completar una cosita más. En el link que les dejamos en el chat, que tiene todas las publicaciones de la red de tecnología de gestión, hay uno puntualmente que es la guía de implementación en el caso, por ejemplo, de 5S, está la guía de implementación de 5S. Después hay una de las publicaciones que es Emprendiendo Kaizen 1, y también hay varias herramientas de Kaizen más explicadas con algunas tareas, digamos, para llevar adelante en las instituciones. Así que eso está bueno como ejercicio. Y después siempre está la posibilidad de contactarnos, digamos, y que nosotros podamos colaborar con las asistencias puntuales, digamos, a cada una de las instituciones. muy bien. Bueno, entonces ahí les vamos a estar compartiendo este material nuevamente en el chat. Bueno, Marcelo nos consultaba, Gonzalo, acerca del concepto de sobreproceso. Él nos consulta, ¿es agregar valor al producto que el cliente no valora o es otro el concepto de sobreproceso? Está muy bien lo que dice, digamos, es cuando, por ejemplo, si yo produzco, no sé, fundas de celulares y las fundas, no sé si la funda se vende sin funda, es decir, ¿para qué le voy a agregar una funda en donde me agrego valor, agrego costo, perdón, y el cliente no lo valora o no me lo pide? Entonces también eso tenemos que analizar y ver hasta dónde tengo que llegar. Capaz que, por ejemplo, es un vino en donde tiene una caja especial y agrego costo y el cliente lo valora y está dirigido para un determinado segmento, está bien. Pero capaz que si tengo, no sé, digo un vino común, en donde no necesito tener una caja, lo vendo sin la caja y no me genero costos cuando el cliente no me lo está pidiendo. Digamos, básicamente es eso. Está muy bien lo que dice. Bien. Bueno, aquí también nos consulta Verónica. El análisis de las pérdidas, ¿cómo lo podemos trasladar para analizar un servicio ofrecido? Bien, es una buena pregunta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno trabaja con empresas de servicio, no sé, o cuando se va a hacer un servicio? Capaz que va una empresa a hacer un servicio en otra y, no sé, llegan y se olvidan una herramienta o se olvidan algo con lo que tenían que trabajar y tienen que volver a buscar y tienen que volver a ir. Allá me ha generado una pérdida. El tiempo de las personas, la espera de más de una, digamos, el tiempo de... primero no cumplo con lo que me ha pedido el cliente, capaz que me agrego un transporte y tengo tiempo de espera de las personas. Es un ejemplo.
o cuando en procesos administrativos hay dos personas que hacen lo mismo, o controlan lo mismo, o por ejemplo, tengo que analizar ahí, o cuando capaz que mando un trámite con información que no me piden, sería una pérdida sobre un sobreproceso, o cuando mando más información de la que me piden, si es algún proceso administrativo, o digamos, uno tiene que analizar, primero es como que tiene que cambiar un poco ahí como el chip, definir, entenderlas a las pérdidas y analizar mi proceso, hacer como un recorrido por mi proceso, ¿bien? Sea como administrativo, sea de servicio, sea productivo. Entonces voy haciendo como un recorrido y voy analizándolo. A nosotros nos sirve, por ahí hacemos diagramas de flujo, o por ahí uno va a una empresa y trabaja con una administración y ves que dos personas en definitiva hacen lo mismo. Che, ¿por qué no centralizamos en una? ¿Por qué esta no hace lo otro que no lo están haciendo? Entonces, hay muchas formas de encontrar esas pérdidas. Digamos. Lo que tengo que hacer, digamos, es entenderlas, ser como crítico, entonces como para identificarlas y después yo las tengo que transformar en oportunidades de mejora. Porque, por ejemplo, yo tengo un montón, o sea, digo así un poco ese ejemplo. Por ahí uno dice, che, tendría que mejorar esto, pero bueno, no lo quiero hacer. Bueno, entonces después tengo que, además de entenderlas, de identificar, tengo que querer hacerlo, ¿no? Entonces, pero generalmente lo que nosotros proponemos es hacer como un análisis del proceso y ahí uno ve y detectarlas. Ahí justamente María José pregunta, ¿cómo plasmamos todo este trabajo? ¿De manera escrita, a través de observaciones? Bien, buenísima también la pregunta. ¿Nosotros qué hacemos? Cuando vamos a implementar Kaizen, generalmente conformamos un equipo de trabajo, como un comité. Entonces tiene que ser un equipo en donde se tienen que reunir, tienen que identificar las pérdidas, y ahí sí, donde les decía Agustina, ahí hay material para eso, para identificar, por ejemplo, para hacer reuniones, para hacer minutas de las reuniones del comité. Hay un listado en donde uno va poniendo todas las oportunidades de mejora, que las oportunidades de mejora en realidad nos dicen quién hace la tarea, no nosotros. Pero el que está haciendo la tarea y el que va luchando diariamente con esas tareas, donde tiene que hacer 2 veces lo que reniega, ellos nos van nutriendo de información para esas oportunidades de mejora. Y después ese comité tiene que decidir, che, bueno, vamos por aquí, vamos a implementar esto, vamos a darnos tal tiempo para que esté esta mejora implementada, a ver qué recursos necesitamos. Pero generalmente lo importante es armar un comité, hacer reuniones que sean cortas. El comité no tiene que estar formado por más de 5 personas, porque si no después se hacen improductivas las reuniones. Tenemos que definir los objetivos, tenemos que tener, por supuesto, la autorización y las ganas de los gerentes, socios o quien esté arriba de que esto se haga. Y después, una vez que se detecten esas oportunidades de mejora, tenemos que hacer una planificación. Nosotros hacemos un Gantt con las tareas que vamos a ir haciendo en el tiempo. También es importante cuando implemento, voy a trabajar sobre una mejora, es definir un sector y definir una persona responsable. Si no tenemos sector responsable y plazo, esa tarea no se va a ejecutar, se va a perder en el tiempo. Generalmente también cuando uno empieza a trabajar y cuando no ha trabajado con estas herramientas y empieza a trabajar, la primera herramienta que aplica es la 5S. Entonces también si quieren implementar o tener una herramienta concreta para implementar, es implementar la 5S, en donde uno que hace, elige un sector. La primera es la selección, seleccionar las cosas que no sean del sector. Entonces me busco un área chiquitito, un responsable y me saco del sector. Una vez que saco, registro. En este caso puede ser registro fotográfico y puede ser un informecito. Una vez que he sacado las cosas de la primera S que no sean del sector, las ordeno. Después también puedo tener otro registro ahí. Después limpio. Después mantengo y autodisciplina. Esa puede ser una pequeña herramienta concreta que puedo implementar, que dentro de todo es sencilla, para arrancar con el Kaizen. Y eso tengo que ir registrándolo, tengo que registrar esas mejoras, porque si no registro y no me doy un plazo para después mostrar esas mejoras, como que no se las valora, ¿no? Pero básicamente es así, ahí van a encontrar material y planilla y un montón de otras cosas que les puede ser de utilidad. Bien, bueno, dos consultas finales, en realidad dos consultas más y otra como un mensaje para el cierre, que bueno, Claudio y Gustavo nos preguntaban sobre indicadores. Por ejemplo, Claudio preguntaba si disponen de tipos de KPI para servicios o para industria por tipo, que se puedan tener en cuenta como herramienta de diagnóstico para avanzar en las pérdidas que se fueron comentando.
Por ejemplo, está buena también la pregunta. Por ejemplo, no es que hay KPI, digamos, que están estandarizados, sino eso se va generando en función del lugar en donde se trabaje. Pero sí es muy importante tenerlos, porque si no, no tenemos la situación inicial. Bien, si no, no vamos a ver cómo estamos al principio y cómo estamos cuando apliquemos esa mejora. Pero, por ejemplo, el servicio puede ser la cantidad de reclamos, la cantidad de viajes que hago para una determinada tarea, puede ser, no sé, la cantidad de incumplimientos con respecto a la calidad que tengo. Eso podría ser. Después en una industria puede ser cuando aplico las 5S, puede ser los metros cuadrados que recupero. Pueden ser si aumenta la productividad, digamos, si aumenta o disminuye, puedo reducir la utilización de un recurso. Ahí, digamos, ahí también van a ver, digamos, pero generalmente nuestro indicador más importante es la productividad, que es la producción, digamos, dividido en los recursos que utilizo, que puede ser la productividad, digamos, total, cuando es suma energía eléctrica, alquiler, mano de obra y todos los recursos que utilizo, o puede ser una parcial, puedo ver cuántos productos obtengo con respecto a mi consumo de energía eléctrica, a mi consumo en cuanto a mano de obra, puede ser esa productividad parcial. Ese es nuestro principal indicador. De ahí se pueden ir generando indicadores en función de lo que vaya a trabajar o mi proceso o en función de lo que me quiera analizar, ¿no? Pero también buenísima la pregunta. Bárbaro. Bueno, y aquí hay una pregunta también. Bueno, Federico y Rocío preguntaban acerca de, bueno, la conexión con el tema del personal, ¿no? En Kaizen. Federico, por su parte, decía, cuando hablamos de potenciar habilidades del personal, ¿hablamos de la capacitación, por ejemplo, a través del estudio? Y Rocío preguntaba, ¿en talento humano entraría también cuando la empresa forma personas que se terminan yendo? Y lo que pasa es que, bueno, digamos, el talento humano, digamos, yo creo que es lo que tiene cada uno, digamos, ¿no? Lo que trae cada uno. Nada más que por ahí eso capaz que está como dormido y uno lo puede despertar con una de estas herramientas, ¿no? Y potenciar. Y bueno, después creo que es importante la formación y después el hecho de que, o sea, es un temor en las empresas el hecho de que esa persona se vaya, pero de todos modos aquí no está pasando en la región que las empresas se están capacitando más allá de que se vayan o no, pero se capacita. ¿Pero por qué? Porque eso nos están planteando los empresarios. Yo quiero que esa persona haga su tarea de la mejor manera posible y que sea la mejor cuando esté en mi empresa. Sí, sí ha pasado nosotros que la gente se va, consigue otros trabajos o en función de sus expectativas se va y eso creo que es inmanejable. Pero creo que es mejor cuando la persona que realiza la tarea está capacitada. De hecho, nosotros siempre que empezamos con un plan de trabajo, lo primero es la capacitación. Arrancamos con capacitación. Por ejemplo, estoy trabajando con una empresa en Tucumán que tiene 280 empleados y estamos capacitando a todos. Son 4 turnos de trabajo, es un lío, nos tenemos que adaptar, lo tenemos que dar 1000 veces nosotros, pero estamos capacitando a todos porque nadie puede estar ajeno. Y la gente lo toma bien. ¿Y qué pasa? Y ahí sucede eso, que, che, el que uno era medio como remolón o que generaba problemas, era porque capaz que algo puntualmente lo molestaba. Con esto se comunica, se mejora, se plantea y cambia. Y después esa persona termina colaborando enormemente en las mejoras. Entonces, yo creo que a eso se refiere con potenciar a las personas. Che, y capaz que por ahí también tengo personas que son talentosas y están dormidas porque son tímidas, porque no quieren plantear una mejora, porque les da vergüenza. Entonces se va como rompiendo toda esa barrera y nosotros vamos escuchando a todos y lo que nos pasa también, che, ellos mismos nos dicen, che, por ahí es medio ganso lo que voy a plantear, pero mira, me parece, y al final es la mejor idea, que no quiere decir que sea la última, que sino después esa idea hay que potenciarla con esa comisión, con ese comité, con los demás compañeros y con el demás equipo, con el resto del equipo, digamos. Creo que en estos procesos es como que no tiene que existir, digamos, el egoísmo, que la mejora sea del equipo, no de una persona, no individual, sino del equipo y potenciar el equipo, trabajo en equipo, que es lo que decimos ahí también, ¿no?
Muy bien. Bueno, hay muchos agradecimientos, incluso hasta Gustavo dice que la charla le resultó terapéutica, así que estamos muy agradecidos por los comentarios. Y para terminar, Gonzalo, Sandra, Hugo, y también es una pregunta habitual en nuestras charlas, consultan, bueno, cómo encarar a los dueños de pymes que consideran tal vez esto como un gasto y no como una inversión, y tal vez también tener una idea de tiempos, tiempos de implementación, de diagnóstico. Esto como para que tal vez todos los que están conectados y tal vez trabajen con el asesoramiento a empresas, bueno, cómo llegar a la pyme, proponer esto y en qué términos hacerlo. Yo creo que lo que más, cuando uno va a plantear hacia arriba, digamos, hay muchos empresarios que por ahí están reacios, digamos, a esto, o no lo ven, o creen que no va a tener utilidad, pero yo creo que cuando uno va con un indicador y cuando uno conoce que no digo lo que está pasando. ¿Qué pasa por ahí en las empresas? Las empresas van en toda esta vorágine que tienen que cumplir con tiempo, calidad, y el tema de los costos, entonces la empresa va. Y en las estructuras de costos no están estas pérdidas. Sí están en la empresa, pero no están en la estructura. Entonces yo creo que si nosotros identificamos una pérdida y decimos, che, si nosotros podemos hacer esto, podemos mejorar un tanto por ciento tal cosa y te vas a ahorrar tanto dinero, de una que va a querer hacerlo. Creo que es así, digamos. Nada más que, bueno, también es un proceso para ellos porque en realidad el primer cambio lo tienen que hacer ellos. Y nosotros somos los que tenemos que decir, che, esto va a poder así, va a ser así, vamos a mejorar, tenemos que revertir esa idea también. A nosotros aquí también en otras empresas, no, yo no lo voy a capacitar, no quiero que sepa. Y tenemos que hacerle dar cuenta que eso es contraproducente para ellos, para sus procesos. Y que si no saben cuáles son los estándares de calidad, va a tener reproceso, va a generar más costos, va a tener productos defectuosos, un montón de otras cosas que se generan, ¿no? Entonces yo creo que la forma de abordarlo, lo ideal es tener un indicador y ver cuánto te vas a ahorrar. Yo creo que eso no falla, nada más que no siempre tenemos ese indicador. Pero entonces tenemos que ir a plantearle, mira, o mostrarle las pérdidas, o mostrarle qué vas a hacer y cómo. El diagnóstico es por ahí sencillo, capaz que en 2 o 3 semanas, según el tamaño de la empresa, tenemos el diagnóstico. Y después los planes de trabajo, nosotros estamos planteando planes a 4 meses, a 6, 7 meses como primeros planes. Estas transformaciones no se dan ni en un año, en realidad llevan más tiempo, capaz que 2 o 3 años. Por ejemplo, esa empresa que es proveedora de Toyota iba 10 años, pero ya iba sin accidentes, sin fallas, sin incumplimientos. Esto es un camino de ida, digamos, ¿no? Pero según cómo sean las líneas que se bajen, va a demorar menos tiempo en implementarse que otros. Pero si nosotros vamos y empezamos primero con un plan, a veces de 4, a veces de 6, a veces de 7 meses, a veces de 10 meses, en función de las visitas. Pero de ahí la idea nuestra y nuestro objetivo como INTI es transferir estas herramientas y que después se continúe de manera interna o que lo hagan otros, pero que se haga. Nosotros queremos que esto se haga. Ese es el objetivo. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Nos extendimos porque había muy lindas preguntas y me parece que las hemos abordado en su mayoría, así que bueno, nuevamente te agradecemos. Y tenemos una serie de avisos por muchas consultas que llegaron. En muchos casos nos consultaban por esta charla que ustedes están dando esta tarde, pero es una charla cerrada, pero como es de prevención de riesgos, y en la charla anterior que tuvimos con vos hace algunas semanas fue sobre ese tema, vamos a volver a compartirles la grabación de ese encuentro para que puedan participar a todos. Ahí están consultando, sí, se las vamos a mandar por mail, la grabación de este encuentro y del anterior encuentro para recordarles ese enlace. También, bueno, Víctor nos preguntaba sobre el tema de sobreprocesos, de reprocesos. La recomendación es que puedan consultar los materiales que ahí Agustina les compartió en el chat porque tiene mucho de esto. Hay cooperativas interesadas en aplicar esta metodología. Creemos que también la consulta de ese material va a ser de mucha utilidad. Por otra parte, la semana próxima tenemos una capacitación con expertos PYME que es sobre Kaizen en la gestión de recursos humanos, así que va a ser muy interesante para muchos de los conectados ver específicamente ese punto. Eso va a ser el jueves 17 a las 11, les vamos a compartir la información para que puedan sumarse. Y también nos consultan sobre líneas de financiamiento y también muy pronto vamos a estar dando
una charla sobre las líneas de financiamiento que tenemos disponibles desde la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Así que creo que eso fue todo lo que teníamos que contarles. Una vez más, muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima capacitación con especialistas de INTI como Gonzalo o con muchos otros especialistas que sumamos a capacitar. Gracias. Así es. Gracias a todos por participar, por las preguntas y porque, digamos, son muy interesantes y ayuda también a compartir y a uno a aprender también, por supuesto, ¿no? Así que, y gracias, por supuesto, por la invitación a ustedes de la Secretaría. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.